Este es el momento del mensaje. Pido disculpas, amado, que me siento un poquito ronco. Mis hermanos, hoy vamos a tener un tema el cual lo hemos creído importante. Tenemos un tema del año que se ha titulado 2024, año para volver a empezar. Hemos titulado el tema de esta mañana, Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Texto base que tenemos es el libro Jeremías en su capítulo 6, verso 16. Sabemos que es un texto que es muy conocido por nosotros. Pero dice la Biblia así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Amados, paraos en los caminos. Saben que cuando nosotros vamos a un lugar que quizás no conocemos bien, quizás hemos ido una o dos veces, yo por lo regular, cuando voy a un lugar, trato de dejar algunas señales en cuanto a algún negocio que es estable, algún colegio, algo así sucesivamente que me sirva como guía para cuando yo vuelva a regresar. Siempre trato de buscar algunas cosas así. Pero cuando andamos por algún lugar y estamos equivocados porque no encontramos el camino real, ¿qué hacemos? Hay un adagio que dice, preguntando se llega a Roma. Entonces, cuando nos perdemos para llegar a un lugar, nos detenemos y buscamos a alguien que entendemos que sea del entorno y preguntamos, mira, ¿cómo yo llego a tal dirección, a la calle tal, número tal, o a X negocio? ¿Cómo yo llego a ese negocio? Esa persona nos dice, mira, dobla aquí, dobla allí y sigue por ahí, va a encontrar esto, va a encontrar aquello y ahí está el lugar donde tú quieres ir. Entonces, la Biblia aquí nos está mandando a detenernos. Paraos en los caminos, paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino. Cuál sea el buen camino. Y cuando habla, hace una diferencia. Si hay un solo camino, no tiene que hacer una diferencia del buen camino. Cuando habla que nos paremos y miremos cuál sea el buen camino, es porque hay un camino malo, ¿verdad? O hay caminos malos. Entonces, parémonos en los caminos y miremos cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice la Biblia? Andemos por él. Amados hermanos, ustedes saben que hoy en día hay muchos caminos en el término. Bueno, la Biblia, el diccionario de la lengua española, define la palabra camino como senda o carretera. Es una vía que se ha adecuado, que se ha preparado para usted andar por él. Y obvio que ese camino que se ha preparado es para usted llegar a un lugar definido. Usted dice, voy por la autopista Duarte para llegar. ¿A dónde podemos llegar? Bueno, San Francisco y muchos pueblos. Pero tú coges y defines a qué lugar tú vas a ir. Entonces, esa ruta nos lleva hasta ese lugar. Entonces, amados, la Biblia muchas veces dice la palabra camino, habla de la palabra camino. Y tenemos un ejemplo en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Cristo?
el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, miramos metafóricamente aquí a Jesús como el camino. No es que nosotros vamos a andar por encima de su cuerpo, sino que nos vamos a regir por las enseñanzas que Él nos ha dejado. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender esta parte, que también hay camino de muerte. Y queremos que vayamos al libro de Proverbios en su capítulo 14, versículo 12, que vamos a permitir que nuestro hermano Ruiz pueda leerlo. Proverbio 14, verso 12, que también es un verso muy conocido por nosotros. Amados, así como hay buen camino, hay camino de muerte. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Hay caminos que al hombre le parece correcto, derecho, que es el camino que tú estás andando, pero que es al final camino de muerte. Hoy en día, hermanos, hablando en el término espiritual, en el término religioso, hay muchos hombres y mujeres que han inventado doctrinas, enseñanzas, y tienen un grupo de personas que le siguen por ese camino. Muchas personas que inventando engañan a ese tipo de personas y ellos creen que son camino de vida, pero al final es camino de muerte. Amados, igual nosotros tenemos que meditar, tenemos que pensar, tenemos que escudriñar, como dice la Biblia en Juan capítulo 5, verso 39. Cristo le dijo a los judíos: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y como Cristo es el camino, como Cristo es la verdad, y como Cristo es la vida, debemos escudriñar de Él para andar por el camino verdadero, por el camino que nos lleva a nosotros al cielo. Meditemos, hermano, y analicemos cuál es este buen camino. Queremos mirar un primer punto y queremos ver este punto. ¿Cuál es el camino de muerte? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que hay camino de muerte, ¿verdad? Lo leímos en Proverbios capítulo 14, verso 12, que hay camino de muerte. Pues entonces será importante, amados hermanos y amigos, ver cuál es ese camino de muerte. ¿No lo creen importante? Bueno, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, da una pincelada a ver de ese camino de muerte. Juan capítulo 3, verso 4, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este camino de muerte? Vamos a leerlo, por favor, con el hermano Ruiz. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe. Infringir significa violar, desobedecer. Y cuando se refiere a esta ley, se está refiriendo a la ley divina, a la ley de Dios. Entonces, el pecado de muerte es la desobediencia, la infracción a la ley de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 3, versículo 2 y 3, nos da también una enseñanza. A ver, hermanos, la distancia del hombre. ¿Por qué viene? ¿Por qué se distancia Dios del hombre? ¿Por qué Dios aparta el hombre de su camino? Porque el hombre anda en pecado. Porque el hombre infringe, violenta la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2 y verso 3? Por favor, hermano. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí?
nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios y empieza un camino diferente al camino que Dios ha establecido, el hombre muere espiritualmente. Para ir a vivir con Él para siempre. Pero en su defecto, todos vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amado, es importante entonces que al final tú estés andando en el camino, en los caminos que Dios ha establecido. Porque el hombre cuando se aparta de Dios es triste, andando en camino torcido, en camino que son pecaminosos, en caminos que afectan su vida, su relación íntima con Dios son afectadas. Debemos nosotros de pensar, no apartarnos del camino. Vamos a leer estos versos para que veamos aquí qué pasa cuando el hombre se aparta de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Cuál es el espíritu que opera? La desobediencia. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero qué pena, amado, que a veces Dios nos da la vida espiritual, Dios nos da la vida y nosotros buscamos la muerte andando en camino diferente. Amados, yo quiero que veamos una historia un poco triste en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 11, específicamente el verso 33. Que veamos la historia de un hombre que Dios lo ayudó, el hombre que se habla la Biblia acerca del hombre más sabio, de un hombre que gobernó 40 años en Israel, de un hombre que viene de un padre que aunque pecó mucho, Dios le llama conforme al corazón de él. Un hombre que se humillaba cuando pecaba, un hombre que adoraba a Dios con sinceridad. Y vamos a ver cómo Salomón, ¿qué pasa Salomón? ¿Por qué Salomón se aparta del camino? Y veamos cómo Salomón, después de ser un hombre tan obediente, o un hombre que servía a Dios, o un hombre que Dios se le apareció, que Dios le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio más que a todos los reyes que habían pasado. ¿Qué pasó con este hombre? Yo quiero, hermanos, que vayamos no solo al 33, sino vamos a leer 1 hasta el 5 y luego vamos a leer del 30 hasta el 33. Por favor, hermano, mirar primera carta de Reyes en su capítulo 11, versículo 1 al 5, y después vamos a leer del capítulo 30, del versículo 30 hasta el 33. Hermano Ruiz, por favor. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Qué pena. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret,
diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Amén. Gloria sea a Dios. Amado, ¿qué pasó con Salomón? Salomón se apartó de las leyes de Dios, de las leyes que Dios había establecido, diciéndole que no se acercaran a esos pueblos para tomar mujeres por sus esposas, ni a hombres para que las mujeres tomaran por esposo. Y Salomón se desvió, y Salomón empezó a caminar por los caminos de la idolatría, adorando y ofreciendo sacrificios a ídolos, ofreciendo sacrificios a dioses paganos que realmente no son dioses. Son dioses porque el hombre lo idolatra, pero solo hay un Dios. No hay más que un Dios. Pero Salomón, oigan bien, amado, oigan bien, el hombre más sabio de la tierra cae como el hombre más torpe de la tierra. ¿Y por qué? Porque su sabiduría venían de Dios. Pero él empezó a andar en los caminos terrenales, apartándose del Señor y tratando de llenar su ego, de satisfacer su carne. Se fue tras mujeres que Dios le había mandado a que no tomara mujeres. Y oiga bien, Salomón tuvo 1000 mujeres, según leímos. Y no se conformaba, quizá con 900. Y buscó mujeres que Dios le había mandado que no la tomara. Cuidado, amados. Cuidado. Luchemos por mantenernos firmes. Porque cuando el hombre cae, se vuelve el hombre más torpe de la tierra. Porque es que el conocimiento de Dios se aparta. Y viene el diablo y lo posee. Y anda en caminos muy malos. Hemos visto hermanos fieles al Señor. Y hemos visto esos hermanos caídos. Y la diferencia en esos dos caminos son muy notorias. Son muy notorias. Alguien me decía ayer, hermano, nosotros visitamos un lugar y alguien le decía a un hermano, hermano, esa gente se ven que tienen a Darío y a mí. Y el varón le dice, no, lo que pasa es que el cristiano se ve como que es rico. Aunque somos ricos espiritualmente. Y tenemos una riqueza en los cielos. Pero ¿por qué, hermano, la diferencia? Porque Dios es quien nos da el brillo. Cuando estamos en Cristo hay una diferencia. Y no lo digo para orgullecernos y para avergonzar a otros, sino para motivarlo a que vengan a Cristo. No por el brillo, no por lo que Dios nos puede dar en esta tierra, sino porque el final de tus días van a llegar. Y si no anda en los caminos de Dios, va a tener problema. Yo quiero, hermano, que me lea, por favor, el versículo 33 de Primera de Reyes 11, por favor. Que lo leamos para que veamos qué pasó allí. 30 al 33. Sí. Dice así. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Gloria a Dios. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Gloria a Dios.
Amados, el pecado de Salomón llevó a la división de Israel, donde Dios le quita 10 tribus por el pecado de Israel a la descendencia de David. Y ustedes ven que dijo que iba a dejar esas 2 tribus. ¿Por qué? Por amor a David, ni siquiera por Salomón. ¿Pero por qué? Porque Salomón empezó a hacerle caso a los dioses paganos y a rendirse ante ellos y a vivir en obediencia a aquellas leyes de estos dioses. Las mujeres lo llevaron a apartarse de Dios. Y no solo apartarse de Dios, es la tristeza que me da cuando un hermano se desvía. Créanme, hermano, que tengo tristeza. Todos nos entristecemos. Pero cuando yo veo un hermano que se aparta y se va a otra iglesia, y cuando me refiero a otra iglesia, ustedes saben que no me refiero a la iglesia de Cristo, es más penoso aún. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo se basa en cuando tú has conocido, cuando tú has gustado, cuando tú has hablado de la verdad y la has entendido, luego te vas a otra iglesia a hablar en contra de eso que tú defendías. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, amado, no hay perdón para el que blasfema. Entonces Salomón se fue tras otros dioses. Qué pena, hermanos. Qué pena, amados, que esto le haya pasado a un hombre tan sabio. Hebreo capítulo 3, verso 10, me puede ir poniendo, por favor. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque puede que llegue la grandeza, puede que llegue el orgullo, puede que, ustedes saben que cuando las personas tienen poder o cuando tienen dinero, siempre encuentran un grupo de secuaces, un grupo de personas que le celebran todos los chistes y todo lo que hace es bueno, aunque sea lo peor. Porque se llaman, nuestro lenguaje, le dicen tumbapolvos. Y hay muchos, hermanos, que a los poderosos le andan detrás, que a los ricos le andan buscándolo y humillándose y tratando de agradarlo, aun cuando ellos tengan que humillarse lo más profundo. Entonces quizá, acuérdense que Salomón, venían otros reyes a mirar la grandeza de Salomón. Cuidado, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, verso 10 con el hermano Ruiz. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Ok. Vamos a leer, hermanos, por favor, Hechos capítulo 14, verso 16. Hechos 14, 16. Dice así: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Amén. Amados, ¿saben que muchas veces Dios le permitió al pueblo de Israel que anduvieran como ellos quisieran? Pero el camino que el hombre escoge servir por su propio deseo, ese es camino de muerte. Y Dios lo dejó andar muchas veces al pueblo como ellos quisieran. ¿Se acuerda que estudiamos el libro de los jueces, verdad? ¿Cómo andaba el pueblo de Dios? Como bien le parecía. Entonces, como a mí me parece, de esta forma es que estoy bien. Dios dice, después que Dios se cansa de decirte cómo debe andar, bueno, pues así, vete, mi hijo, por ahí. Cuando tú choques con la realidad, vas a saber lo que te he dicho. Amados, mirando el Salmo 81, allí miraba y analizaba cómo Dios, el Dios de la misericordia, el Dios perdonador, el Dios amoroso, cariñoso, cuidador, protector, bienhechor de todas las cosas buenas, clama por este pueblo allí. Me dio una tristeza al mirar estos versos. Muchas veces he visto
padres que están instruyendo a sus hijos y le están aconsejando a hijos rebeldes, muchas veces hijos que están fundidos en lo que es las drogas, hundidos en los vicios, y veo padres y madres llorar ante ellos: ay, mi hijo, no haga esto, y le buscan toda la forma para que ese hijo pueda volver al camino de la enseñanza de sus padres. Y allí vemos a este Dios así, mi Dios. Y cuando digo a este, no despectivamente, sino mirándolo, a este Dios grande y poderoso. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 16, para que miremos este clamor de Dios a su pueblo, lamentándose porque estaban andando mal, y Él quería bendecirlo, y Él quería ayudarlo, y Él quería sustentarlo, quería protegerlo, y ellos no querían. Vamos a leer, por favor. Dice así: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé. Por tanto, la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Gloria a Dios. Amados, ¿pudimos entender estos versos? Yo quiero leer y como que nosotros nos pongamos en lugar de Dios, o en lugar de padre, vamos a llamarle, en lugar de padre, cuando un hijo anda en desobediencia y dice: oye, pueblo mío, oye, hijo mío, y te amonestaré, Israel, te voy a enseñar, te voy a decir, si me oyeres, si te dignas escucharme. No habrá en ti Dios ajeno, dioses ajenos, ni te inclinará a dioses extraños. ¿Qué hizo Salomón? Se inclinó entre dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Todopoderoso, dice él, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ellos saben de qué le está hablando, a nosotros quizás no, pero el salir de la tierra de Egipto con el poder que Dios los sacó y con los obstáculos que habían para que ellos salieran, ellos saben que es el Dios poderoso, el Dios todopoderoso. Y él le dice: el que te saqué de Egipto, abre tu boca y yo te llenaré. Gloria a Dios. Yo la llenaré. Están pasando hambre, yo le voy a sustentar, yo le voy a ayudar. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Qué tristeza. No me escuchaste, mi hijo. Y mira, he escuchado madre llorando a sí mismo: hijo mío, tanto que te lo dije, y mira dónde está, postrado en una caja, muerto. He escuchado madre decir estas palabras, como Dios está diciendo: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oye, qué triste cuando nos apartamos de Dios. Parémonos en los caminos y miremos cuál es el buen camino y andemos por él. Dice Dios: amado, cuidado cuando Dios nos deja. Cuidado.
No sé si ustedes han leído la historia de Saúl. Cuando Dios abandona a Saúl, después de ser rey, amado, Saúl pasó mucho, el primer rey de Israel. Cuando Dios nos deja, tengamos cuidado. O mejor dicho, tengamos cuidado para que llegar a que Dios nos deje. Y eso es a través del pecado. Dice verso 12, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dice Proverbio capítulo 3, versículo 7, que no andemos en nuestra propia opinión, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y el verso 6 de Proverbio 3 dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sigue diciendo, oh, con un clamor, oh hijo mío, si me hubiera oído. He dicho esto, lo dije, ¿verdad? He oído madre decir esta palabra. Y escuchaba, la más cercana fue una señora que vivía por allí, era un cliente mía. Un hijastro del varón que trabajaba en Luis Nelson. Sus hijos iban para el sur, para Baní, a bañarse, ya ustedes saben. Y ella lo aconsejó. Y ella le quitó hasta el poloché para que no fuera. Qué tristeza cuando yo escuché a su madre, él en una caja, ay mi hijo, tanto que te lo dije, pero muerto. ¿Qué pasa, amado? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos retomar el camino correcto, el camino verdadero. Y dice, oh, si me hubieras oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Lo que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Amados, escuchemos a Dios. Cuando nos apartamos del Señor, cuando dejamos el camino de Dios, entonces andamos por caminos de muerte. Vemos quise contar ver esta reflexión de Salomón y cómo Dios, viendo a su pueblo sufrir, viendo a su pueblo pasando hambre, viendo a su pueblo subyugado sobre personas que hablan mal de Dios, cómo clama a Dios, ¿por qué no te humillaste? ¿Por qué no escuchaste mi voz? ¿Por qué no andaste en mis caminos y fuiste tras tus caminos perversos y perdidos? Ahora, amado, ya ven que hay dos caminos. Según Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Quiero que leamos estos versos, por favor. Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Allí hay un camino que debemos de andar. Por favor, ¿lo tiene ahí? Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida. Y por eso muchas personas procuran andar conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, andar por los caminos que ven ancho, pero que al final le lleva a la perdición. Estrecho es el camino. ¿Por qué es estrecho el camino? Porque Dios ha establecido reglas, leyes que debemos andar. Pero podemos limpiar el camino que hemos andado. Podemos limpiarlo. ¿Creen, amado? Si tú estás andando por ese camino ancho, por ese camino que te lleva a la muerte, tú puedes limpiar tu camino.
La Biblia en el Salmo 119, versículo 9, nos da una enseñanza cómo limpiar el camino. ¿Cómo limpiar el camino? La Biblia nos enseña. Tú puedes limpiarlo, amado hermano. Si tú te has desviado del camino de Dios, si tú estás apartado del camino de Dios, es tiempo de que limpie tu camino. Es tiempo de que acepte la limpieza que Dios quiere darte. Y que allí Dios no se lamente como se lamenta del pueblo allí en el Salmo 81. Vamos a ver qué dice Salmo 119, versículo 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sencillamente. Sencillamente. Con guardar su palabra. Aquí dice, habla del joven, pero yo también, amado, y no soy joven. El hermano Ubaldo también. Si nosotros, teniendo edad de 60, 50 y tantos años, andamos por los caminos nuestros, tenemos que limpiar nuestro camino. ¿Y cómo lo limpiamos? Guardando su palabra. Verso 5 del mismo Salmo 119. Amado, tenemos que luchar por limpiar nuestros caminos. Puede que estemos dentro del camino y estemos andando por caminos diversos. Un día andamos en el camino de Dios, pero mañana andamos en el camino mío. Un día andamos en el camino de Satanás. ¿Cuáles son esos caminos? Puede ser el camino de la envidia, el camino del celo, el camino de la idolatría, el camino de la hechicería, el camino de muchos caminos malos, de la crítica. ¿Qué dice el verso 5, hermano? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Amén. Debemos de pedirle a Dios que guarde nuestro camino. ¿Para qué? Para guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. Ojalá Dios ordene nuestro camino. Pero Dios quiere ordenarlo. Es que a veces, como el pueblo de Israel, Dios lo dejó porque el pueblo no quiso. El texto base que tenemos de Jeremías 6 dice que Dios lo instruyó, pero ellos no quisieron. Lo vamos a leer nuevamente. No quisieron. Dios quiere, si puede ponérmelo, hermano, por favor, Jeremías 6:16, para que el hermano Luis lo lea. Dios quiere, amado, limpiar tu camino. Quiere organizarte. A veces no dejamos por nuestro propio deseo. Vamos a leerlo, varón, por favor. Dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué caso, Dios quiso limpiar su camino, pero dijeron: no andaremos. Vamos a seguir perversos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo la voluntad nuestra. Cuidado, hermanos. ¿Cómo andamos? La Biblia, en los proverbios, no me acuerdo el texto específico, dice que la palabra de los pastores son como clavos hincados. Molestan. Porque a veces son palabras fuertes, pero es para sanarte. A veces son palabras que te duelen, pero es para ayudarte. A veces son enfrentamientos que tú te sientes mal, pero es para sanarte. Es como el padre, es como la madre que su hijo se cayó y se raspó de una bicicleta, se raspó en la calle y corre donde su padre, que el padre es médico, y lleva donde el padre y le dice: oye, mi esposa mía, sal por favor, porque voy a curar al niño. Ella se sorprende y le dice: ¿por qué? Dice: bueno, lo que pasa es que si yo solo le voy a pasar algo por encima y lo voy a tapar, el niño no se va a curar.
Tengo que hacerle fuerte, untarle alcohol y limpiarlo fuertemente para sacar las piedritas que están dentro y así él se sana. A veces las palabras de Dios son así. Tienen que ser fuertes para que tú retomes el camino. Ten cuidado, amado. Ten cuidado cómo andamos. El tiempo se nos va. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5 y versículo 9. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 5 al 9. Vamos a leerlo, hermano Ruiz, por favor. 8:1 y después 5 hasta el 9. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay algo, hay un pero ahí. Pero los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 19 al 22. Vamos a ver qué es andar conforme a la carne. Por eso le llama el camino angosto, el camino estrecho. Porque hay reglas establecidas por Dios para tú andar en los caminos de Dios. Hay reglas que debemos nosotros de vivir para poder andar en los caminos de Dios. No hay condenación, pero tiene que andar conforme al Espíritu. Gálatas 5, 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, varón, acerca de las cuales os amonesto. amén, déjelo ahí, varón, gracias. Ustedes ven cuáles son las obras de la carne. Todas estas cosas entonces debemos dejar. Por eso la Biblia le llama el camino angosto, el camino estrecho. Ya tu mente, como dice Gálatas 2:20, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vive mi deseo. Ahora, ¿quién vive? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, sujeto la carne a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero vale la pena, hermano, apartarnos de estos deseos. Vale la pena, porque estos deseos son pasajeros. Estos deseos son temporales, pero el que hace la voluntad de Dios, el que anda en sus caminos, será eternamente. ¿Qué significa la palabra eterna? Que no tiene fin. Entonces, los deseos míos carnales, terrenales, me gozo en la carne, me siento bien, pero cuando muera o cuando me enferme, he visto personas que han dejado su familia para unirse a una joven, ya persona de edad. Y nunca he visto uno que le haya ido bien. Y he visto mucho. He visto mucho. Es penoso. Entonces andar en los deseos de la carne es muerte. Es muerte. Y nosotros no debemos andar así. Amados, queremos leer segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 14. Segunda carta a los Corintios 5 verso 14. Vamos a leerlo y luego, hermanos, vamos a leer a Romanos 6 verso 18. Vamos a ver segunda carta a los Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Siga hasta el 17, varón. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos
de la justicia. Amén. Libertado. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos da la fuerza, el deseo para seguir. Pero nosotros fuimos libertados de la carne, pero libertados y ya. No, vinimos ahora a ser siervos de Cristo. Entonces, andar por el camino angosto es andar por las sendas que Cristo ha establecido, que Cristo ha dejado. Es importante que nosotros veamos esto. Romanos 6:18, por favor. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Viniste a ser siervo de la justicia. O sea, lo que veníamos diciendo, fuimos libertados del pecado, pero ahora vinimos a ser siervo de la justicia. Quiero ir al Salmo 17, versículo 5. Salmo 17, versículo 5, para que veamos allí otra enseñanza importante. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Amén. Hermanos, debemos de permitir que Dios sustente nuestros pasos. ¿Y por qué digo debemos de permitir? Porque es que muchas veces nosotros no queremos. Nosotros nos apartamos. Nosotros nos alejamos. Entonces Dios no nos sustenta. ¿Y qué pasa con esto? Que esos pasos hermosos se convierten en pasos de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ya en conclusión, amados, concluyendo, tenemos, amados hermanos, que entender algo. Si estamos andando en los caminos míos, obviando los caminos de Dios, tenemos que retomar nuevamente los pasos de Cristo. Es importante, amado, que volvamos a analizar el caso de Salomón. Salomón, el hombre más sabio, murió. O no digo murió, sino vivió como el hombre más torpe. Después de conocer al Dios verdadero, va y se humilla ante dioses paganos, que realmente, como decía, no son dioses. Tengamos cuidado, hermano. Veamos como nos dice Jeremías 6, verso 16, que ellos dijeron que no iban a andar por los caminos de Dios. Muchas veces nosotros lo que tenemos ciertos tiempos en el camino y queremos ayudar a un hermano, se entorpecen y dicen, no, yo voy a seguir así. Tenemos ejemplo. No, yo voy a seguir así. Y muchas veces se justifican, como el diablo se justificó en la Biblia con Cristo. Mira, el Señor dice que mandará a sus ángeles para que te sustente. Es verdad que la Biblia dice eso, pero está mal aplicada en ese momento, en lo que Satanás quería de Jesús. Entonces muchas veces queremos aplicar la Biblia distorsionada para justificar nuestro pecado. Amados, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 22, Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Hay una enseñanza que quiero dejarla con esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Quiero que por favor leamos y miremos qué Dios nos quiere decir a nosotros ahora. Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Amado hermano, mira de dónde ha caído. Año 2024, año para volver a empezar. En lo que tú hayas caído, ha caído en la oración, levántate.
Ha caído en la visitación, levántate. Ha caído en la predicación, levántate. Ha caído en la integridad con Dios, levántate. Es tiempo de levantarnos, porque Dios quiere un pueblo que le sirva, que le adore, que haga su voluntad. Retoma el camino. Y tú, amigo, Cristo quiere entrar en tu camino. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo quiere llevarte al Padre. Cristo es el puente unificador entre el hombre y Dios. Él quiere entrarte en este camino que nos lleva a la vida. Toma la decisión y entrégate al Señor. Paz de Dios, amados hermanos. Qué hermosa será la mañana del domingo.